Ay, profe, está fallando el internet. Sí, bastante. Ahora sí, tanto el de ustedes como el mío, ¿eh? Y eso que me está marcando toda la señal, pero pues bueno. No, cree que no, porque ahorita ya no puedo, bueno, ese es el problema, como dice, ya no puedo, abrir, o sea, Classroom, ya se Sí, detuvo, ya y ya sé. no. Bien. Bueno, continuamos entonces mientras con la exposición. Sí, pues son fallas que pasan. Vean, ahorita casi perdimos 5 minutos en lo que se estableció todo. Este, Sí, pero pues bueno, ¿qué le hacemos? Son cuestiones y fallas técnicas, ¿verdad? Así ni cómo hacerle. eso sí. Bien, continuamos entonces. Les decía, tenemos a dos, como decías tú, dos contrapartes. Por una parte está Esparta, por otra parte está Atenas. Algo que nos sorprende de los griegos, pues también son sus construcciones, sobre todo la parte de escultura, la parte de pintura que desarrollaron los griegos, ¿no? Además de toda la parte filosófica y la creación de ciencias. Con los griegos tenemos mucho conocimiento que surgió, ¿no? A partir de estos grandes personajes que fueron parte de los filósofos, que no solamente fueron filósofos, yo digo que siempre fueron todólogos porque estaban metidos en la ciencia, en las matemáticas, en la astronomía, en la filosofía, en la sociología, en todos lados estaban metidos, ¿no? Entonces, bueno, Esparta, que fue una de las ciudades importantes, su gobierno era de una asamblea popular elegida por el pueblo. Acuérdense que eh, los griegos también son muy democráticos, muy políticos, pero muy democráticos. Realmente acuérdense que el poder del pueblo ahí sí funcionaba, ¿sí? Y delegaba la autoridad a un consejo que estaba formado por dos reyes. ¿Cuál era la visión del mundo que tenían los espartanos? Pues bueno, los dioses eran humanos, hombres con todas sus virtudes y todos sus vicios accediendo a la inmortalidad. Esto lo vamos a ver reflejado en la parte en que ellos ven a ciertos hombres en la tierra como dioses que vinieron a ayudar. No solamente lo vamos a ver con los griegos, lo vamos a ver en otras culturas también, ¿no? Incluso en las mexicanas, lo que pasó con Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿no? Un hombre hecho Dios, o con lo que pasó con el mismo Jesús, ¿no? Que ocurrió lo mismo casi también. Tenemos que en Esparta lo que se formaba era los guerreros. En Esparta la educación era para la formación de los guerreros, no era de carácter intelectual, sino de formación de guerreros, que ahorita vamos a estar hablando un poco más. Por lo tanto, aquí, para llegar a ser espartano, pues tendría que llegar a desarrollar varias aptitudes físicas. No sé si viste la película de 300, Estela, ¿no? Bueno, ahí se la recomiendo que la vea. Digo, no tiene que ver con la No, materia, no lo he visto. pero No. habla de precisamente Esparta, ¿no? Todo lo que hacían los espartanos, esta película de 300. Y vamos a ver a muchas otras películas que nos reflejan, ¿no? Estos hombres musculosos, enfrentando en la guerra y todo lo demás. Y es que era parte de eso, realmente en Esparta sí se desarrollaban las actividades físicas, o sea, no era que ser guerrero era todos panzones y todos como los mexicanos, ¿verdad? No, allá sí los formaban para ser guerreros y les desarrollaban toda esta parte. Realmente sí eran esos hombres musculosos, realmente sí eran esos hombres preparados para ir a pelear. Ajá, pero ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ellos. Mientras que, bueno, ya vimos que los soldados, pues bueno, tenían una gran formación, ¿sí? Y sobre todo les enseñaban de alguna manera, sobre todo la parte física. Aquí vamos a encontrar también a la parte de gimnasia y ahorita vamos a hablar acerca de ello, ¿sale? También, por otra parte, teníamos dentro de la educación griega, ¿sí? Teníamos que esta era una educación clasista, también dividida por las clases sociales. ¿Sale? El que tenía más, pues obviamente tenía acceso a la educación, el que tenía menos, pues no tenía acceso a la educación. El que era hijo de obrero, pues obrero tenía que ser, el que era hijo de un soldado, soldado tenía que ser, el que era hijo de comerciante, comerciante tenía que ser, y los que eran los hijos de los nobles y demás, pues entonces sí tenían acceso a la educación, pero los que no, no. ¿Sale? Para los grupos de gobernantes,
La escuela era un proceso de instrucción separado, como dice ahí. ¿Por qué? Porque los educaban para poder pensar o para poder decir. Es decir, estaban preparándolos para gobernar de todas maneras, ¿no? Para poder seguir gobernando, ¿sí? Y había escuela. Para los hijos de productores, pues no había escuela, ¿sale? Entonces todo lo que se les enseñaba a los hijos de productores, por ejemplo, pues era lo mismo, seguir produciendo. Ajá. Pero tenían ciertas ventajas sobre los grupos que no tenían absolutamente nada, ¿sí? Entonces ahí los que no tenían acceso totalmente a nada, que eran los grupos oprimidos, como se manejan, era pues un grupo sin cultura, digámoslo así, no tenían mucho acceso a la cultura porque no se les permitía. Entonces era una sociedad muy clasista, una sociedad que educaba de acuerdo a tu posición social, ¿sí? Lo mismo que pasa con los griegos y lo vamos a ver en casi todas las culturas. Tenemos dos tipos de educación en la época antes de que se desarrolle totalmente la Grecia, que sería la educación homérica, basándose en Homero, y en Hesíodo. Eh, Homero fue un gran personaje y se le considera como el educador de toda Grecia, ¿sí? Y este personaje, eh, en este libro, pues se nos indica cómo se debería de gobernar y de producir. Ajá. Es en hablando de esto de la educación homérica, pues sería esta parte. En la educación de Siodo, ¿sí? En este pensador, pues aquí eh, nos dice cómo debería ser la educación basándose en las enseñanzas egipcias, mesopotámicas o hebreas, donde realmente se exhorta a honrar al padre y a escuchar a la otra parte. Es decir, siempre escuchar a los más grandes o a los más sabios, ¿no? Para poder escuchar la otra parte, la contraparte y poder llegar a conclusiones, que es lo que propone Hesíodo. Mientras que con Homero, pues aquí solamente son las enseñanzas de cómo se debe gobernar y todas estas cuestiones. Sí, entonces tenemos, estas son arcaicas, digamos que se dan antes de que realmente se formule como tal la Gran Grecia. Ajá. Los griegos tenían dos aspectos importantes o dos áreas muy importantes. La música y la gimnasia. Para ellos la música era muy importante, al igual que la gimnasia. La gimnasia era el desarrollo físico, el hacer deporte, ¿sí? Esto era muy importante para ellos. Por eso, los Juegos Olímpicos, bueno, las Olimpiadas, toda la parte de gimnasia y muchas partes de estas son de la antigua Grecia, porque es el desarrollo. Ellos sí apostaban por el deporte, ¿no? Y lo hacían, lo practicaban. La gimnasia era importante para el desarrollo de ciertas actividades físicas, sobre todo pues en la parte de Esparta con los que iban para guerreros, ¿sí? Eh, Estos modelos pues hacían que se formara mejor a la persona de ese entonces, ¿sí? La educación sí tenía un sistema y estaba bajo el Estado. ¿Quién era el Estado? Pues quien gobierna, ¿verdad? En este caso, sus gobernantes eran los que tenían ministros y de aquí vamos a encontrar a la palabra magistrado o ministro, que eran los encargados de ciertas áreas dentro de el gobierno. Mm, digamos así como los secretarios hoy en día, ¿no? De una determinada área. Eh, Les decía, el canto, la música era muy importante, ¿sí? Entonces, en el siglo sexto antes de Cristo, pues nace la escuela de Pitágoras. Y esta escuela de Pitágoras tenía unos principios, ¿sí? Que son, ante los bienes no transmisibles como fuerza, salud, belleza y valentía, o los transmisibles como el riesgo de perderse, como la propiedad, y los cargos. Dice, exista un bien que se transmite sin riesgo de perderlo y es precisamente la educación. Ya consideran a la educación como un bien preciado para un individuo, así como algo que le va a dejar
algo bueno, ¿sí? La educación la veíamos con los sociólogos, para muchos son como que ay, ¿cómo se llama? Dijimos, me fue la palabra, no era bagaje, era capital, ¿no? Era un capital, ¿sí recuerdas? En este caso, para los griegos era un bien, tener una buena educación era un bien, ¿sí? Así que, pues van a distinguir entre estos bienes que no son transmisibles y los bienes que sí son transmisibles. Los bienes que son transmisibles, pues son no transmisibles, son aquellos que no podemos pasar a otros. Por eso nos pone ahí a la fuerza, la salud, la belleza y la valentía. Estos no los podemos pasar, es decir, Estela no me puede pasar a usted belleza, no podría, ¿vale? No es transmisible. Ajá. Sin embargo, también proponía pues la parte de aquellos bienes que son transmisibles, como el riesgo a perderse, la propiedad, algún cargo, es decir, a lo mejor Estela hoy ya no quiere seguir trabajando en la escuela donde está y me dice, "Ay, ¿qué, profe? Pues le paso mi lugarcito, vengas a trabajar acá". Ah, bueno, eso es transmisible. Ajá, entonces tenemos, según los griegos, pues estas partes que no son transmisibles contra las partes que son transmisibles. ¿Sí? Pitágoras, que era un importante filósofo, pues tenía sus discípulos y fundaba todo su conocimiento en la parte de fisiognómica. Esta escuela, la mayoría pensamos nosotros que las escuelas de los griegos eran pues grandes lugares, realmente muchas veces se enseñaban en la calle, en los anfiteatros, perdón ustedes, el escándalo, en los teatros, o sea, no era como que forzosamente un lugar especial para enseñar. Y entonces, él distinguía 4 grados: los acústicos, los matemáticos, los físicos y los sebásticos. Los acústicos eran aquellos que tenían acceso, dice ahí, a la primera educación de las musas, mitos, cultos y cantos religiosos, memorización de poesías, instrumentos musicales, danza y gimnasia. Ahorita vamos a ver qué es la gimnasia, qué es la danza. Los matemáticos, que estudian aritmética, geometría, astrología y música. Los físicos, que han iniciado en los estudios filosóficos. Y los sebásticos, estos eran los iniciados en la ciencia sagrada o esotérica. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, ya ni nos va a dar tiempo cómo funciona, lo vamos a tener que dejar de tarea, van a leer parte de los griegos. Si esta Estela, por favor, leen lo que resta de la presentación, lo comentamos dentro de 8 días. Y el día de mañana subo también la tarea de esta asignatura, ajá, y los ligas para que ustedes puedan acceder a la información. Y además, pues, te aviso, ahora te va a tocar exponer en teorías de la educación dentro de 8 días, y a Liz le va a tocar exponer, pues, historia, ¿vale? Teorías de la educación. Sí, el próximo autor lo vas a exponer en la escuela, y Ajá. esto, ¿sale? Recuerden que les dije, cuando sea presencial, ustedes se exponen, cuando sea en línea, solamente expongo yo. Ah, ok. Entonces me van a ayudar para que vayan perdiendo el miedo a exponer, para que no se las coman los nervios, no pasa nada. No, yo sé que no, pero o sea, yo sé que no pasa nada. Ahorita ya menos, ya se me complica ya menos porque ya ahorita ya, pues como que ya tengo más conocimiento de cómo quiere las cosas. Ya sé que tengo que hacer, por ejemplo, diapositivas o todo eso. Entonces ya tengo un poquito más, ya me estoy familiarizando con la tecnología. Es muy bonito investigar, conocer. Me gusta, siempre, bueno, sí me gusta, siempre me gusta. Muy bien, qué bueno, porque eso, como dice Dewey, como dicen los autores, el indagar nos ayuda a que desarrollemos más conocimientos y a resolver los problemas, ¿verdad? Que se nos enfrentan. Ajá, sí, Muy bien. Bien, sí, la verdad, porque la semana pasada le iba a preguntar yo de cómo se realizaba una línea de tiempo y dije, a ver,
A ver, y nada más fue un flash, o sea, fue rápido en YouTube, a ver, línea de tiempo. Ah, y ya después dije, ah, se hace así, así, así. Pero como, pues, ya se venció el tiempo del mes de la lab, entonces así dice mi hijo, no, pues es algo gratis y ahí de todas maneras lo haces. Y ya yo solita lo estaba haciendo en el iPad, pero como que se me complicaba. Y ya después ahora en la lab dije, es más fácil, estuve puchándole y pedía yo es como que asesoramiento con mi hijo y más rápido, Sí, se me facilita y sí, ya, ahí voy. sí, Ya dije, ay, así. primero nos da miedo porque sentimos que nos va a comer. Después, pues si le presionamos, pues volvemos a hacerlo, no importa. O sea, no pasa de que lo echemos a perder y volvemos a No, empezar. de que se borre, profe. Ya Y lo cuando llevas, guardando. Cada diapositiva que haga, cada cambio que hago, inmediatamente guardo para que no se me borre la información. ¿Vale? ok, Siempre eso sí. hágalo. Respalde su información en memoria, en lo que sea, para que no se le pierda. Bien, Ah, la dejo ir a ok. almorzar, ¿sí? Porque luego va a pasar como la mía, que todo lo guardaba en la computadora y de un día para otro amaneció sin nada, ¿no? Entonces, Ah, hay que respaldar en oh, memorias, ¿vale? Tener una memoria aparte donde ir guardando también mis trabajos, así ya no, si algo me llega a pasar, ya ve que se van actualizando las computadoras. ajá, Entonces, de pronto, amanecen sin nada, ¿no? Se actualizan y como nuevas, nada de información. wow, Siempre ok, hay que respaldar, ¿vale? oh, Bien, ok, la dejo ir a almorzar, nos vemos a las 11:10 en su siguiente materia. Mañana subo ok, profe, y demás, ¿vale? Provechito. ok, gracias. Igualmente, profe. Gracias. Nos vemos en un ratito.